comentarles que ahora vamos a tener el panel moderado por mi colega y paisano Arcadio Abad. El título del panel es Redefiniendo el rol del tester y del analista de negocio en la era de la inteligencia artificial. Adelante, Arcadio, QA Lead de Abstract. Bueno, muchas gracias. Ahí quería probar si se... No dije 1, 2, 3. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Es la primera después del almuerzo y eso entiendo que puede llegar a ser complicado. Así que si me ven que hablo alto es para despertar a algunos. Así que traten de ser ustedes. Bueno, un gustazo realmente que nos acompañen acá. El nombre es un poco ambicioso, ¿no? Porque redefinir, no creo que aquí redefinamos nada. La idea es compartir en base a la experiencia de los panelistas, que ahora los presento, es una dicha que podamos juntar a este equipo. Ahí tenemos, por ejemplo, Inge, la vieron ahí entrar en la alfombra roja ahí al final. Inge, tu apellido, Ashkorn. Ashkorn, ahí va, Inge Ashkorn, que viene de Chile. Y Inge es la jefa de servicio de QA de Axio, consultores. Y nos viene también con toda esa impronta de empresa que brinde servicio, de cómo la IA está por ahí también impactando. Tenemos al lado a Ange Cuayato. Tuvo una charla ahorita buenísima, no sé si pudieron estar, donde hicieron una demo de Tero, porque Ange es tester en Abstracta y ha estado muy vinculada, uno, en la asimilación de la empresa, en ayudar a asimilar la IA en los diferentes equipos y también en el equipo de desarrollo de Tero, que si vieron en la plataforma que se liberó hoy open source, donde pueden generar y compartir y gestionar todo el tema de agentes IA en sus equipos. Si llegan recién, búsquenlo, que está buenísimo. Y tenemos también por aquí a Pablo Demarque, de ANEP, es una empresa que si vieron el keynote, la charla principal, vieron que es una de las empresas que está usando ya el producto y además él tiene un rol bien vertical en todos los equipos, sobre todo de testing, gestionando ahí el tema de los equipos de testing y nos viene con esa impronta de empresa que además tiene mucha relación con el análisis, que tiene que ver también con el nombre, con los analistas y demás. Y Luis González, que es nuestro gerente de operaciones en Abstracta, pero de Chile, muy vinculado a toda la gestión comercial en la América Latina. Y por tanto también viene con esa impronta más de comercio, de cómo está el mundo en cuanto a solicitudes y a negocios y demás con esto del auge de la IA. Así que como ven, 4 perfiles bien diferentes, así que esperemos que la charla lo refleje y así ustedes, más allá del almuerzo, también estén ahí activos. Al final vamos a tener algún espacio para poder hacer las preguntas que ustedes entiendan, así que las cositas que vayan viendo, que les van surgiendo como dudas, ya les llamen la atención, guárdenla ahí para ese espacio. ¿Les parece? Yo por saludarlos, agradecerles por estar aquí. No sé si alguno quiere expresar algo antes. Si no, arrancamos con preguntas ya, para no perder mucho tiempo. Bueno, con esto de redefinir el rol del tester y análisis en la era actual, yo primero decir, no, ¿por qué me parece importante que haya este espacio? Siento que la IA ha venido muy fuerte para desarrollo, ¿no? Hoy con cursos, con diferentes plataformas, han visto algunas charlas capaz en las que con uso de agente o con el MSP logran que desarrollo haga muchísimas cosas en mucho menos tiempo y los roles como tester o como el análisis que a la par tienen que ir en el equipo y que hay quien les llama roles puente, pero realmente tiene que verse como algo integrado, que si son roles que no logran acompañar esa velocidad de desarrollo, realmente se convertiría en un cuello de botella, no estaría el análisis listo para que ese desarrollo pueda ser más ágil, o las pruebas siempre tendríamos como que estar por detrás, porque el desarrollo iría a velocidad y testing a otro. Entonces, capaz por eso hablamos hoy de cómo redefinir hoy los roles de análisis y de testing, no solo por la propia impronta que trae hoy la IA y que todo lo que nos puede beneficiar y todo el reto que supone, sino también de acompañar esa velocidad de desarrollo que hoy es evidente. Entonces, la primera pregunta que traigo acá por mis notas sería, ¿cuáles son, según su experiencia, esas principales responsabilidades que pueden estar cambiando hoy gracias a la inclusión de la IA en estos roles? Si se entienden que las responsabilidades están cambiando o no, así que ahí dejo la pregunta. No sé quién quiere romper el hielo. Bueno, arranco yo ahí, no sé si se escucha bien. Se escucha. ¿Sí? Bueno, las responsabilidades, creo que el foco está un poco en esa palabra, ¿no? La palabra responsabilidad. He escuchado bastante como que parece que nos están bajando las responsabilidades por todas esas tareas que viene a hacer como la inteligencia artificial, que las hace más rápido, que las hace de una forma de tiempo récord, ¿no? Creo que es importante como hacer una distinción, según yo, y según lo que he visto en la experiencia en Abstracta, entre lo que son responsabilidades y son tareas, ¿sí? Creo que la inteligencia artificial viene a ayudarnos un montón en lo que son las tareas repetitivas, las tareas que nos llevan mucho tiempo,
Pero la responsabilidad... Ahí se escucha, te engañé ahorita, creo. Yo te escuchaba, pero creo que el resto no tanto. ¿Lograron escuchar lo que dije antes? Bien, bien. Creo que la responsabilidad sigue siendo, como testers y como aseguradores y aseguradoras de la calidad, entregar información sobre el sistema y velar por la calidad. Esa creo que es nuestra responsabilidad más grande y creo que eso, al contrario de disminuir, creo que está aumentando nuestra responsabilidad. Se suman responsabilidades, por ejemplo, responsabilidad ética, de usar la inteligencia artificial con responsabilidad, también responsabilidad técnica en cierto punto, de entender cómo funcionan los LLM, entender cuándo me devuelve algo y cuándo lo puedo usar, cuándo lo tengo que validar. Creo que nuestras responsabilidades están aumentando, más bien, acompañadas por el uso de la inteligencia artificial, pero en las tareas. La responsabilidad del testing sigue siendo, según yo y según lo que he visto, bastante humana. Ahí no sé mis compañeros qué piensan al respecto. Sí, yo concuerdo con que la responsabilidad nunca se va a delegar. Ya estamos hablando de que la IA alucina, la IA tiene sesgo, ¿cierto? Y sobre todo, bueno, más allá del sesgo propio de la IA, sino que también el sesgo de lo que tiene como información para apoyar el tema del testing. Si nosotros le ponemos, le subimos poca información, ese va a ser su sesgo. Mientras más tenga información, mejor va a ser su análisis. Eso. No sé si alguno tiene algo más para complementar aquí en cuanto a responsabilidades. No, buenísimo. En resumen, entonces, las responsabilidades se mantienen, ¿no? Somos como responsables, como parte de todo el equipo, también de velar un poco por la calidad en diferentes aspectos. Yo ahí capaz, Kislev, tratar de ver cómo la IA puede cubrir esos espacios que otras veces nos cuesta pila, que el equipo de desarrollo tenga algunas buenas prácticas desde el inicio, o que el equipo de testing también pueda llegar a la parte de requerimiento, a la parte un poquito más también en el desarrollo, en calidad, y capaz podemos hacer ver cómo empujar, siempre fue nuestra responsabilidad, pero hoy con la IA llevar como estas nuevas herramientas que ayuden ahí un poquito, y entonces, pero realmente la responsabilidad sigue siendo la misma, lo que ahora tenemos nuevas herramientas que nos pueden potenciar. Hablando entonces de habilidades capaz, ¿no? Si la responsabilidad sigue siendo la misma y las tareas son las que capaz ahí van teniendo como ese empuje o ese cambio o esas nuevas retos, ¿qué habilidades son las que entienden hoy ustedes que como tester o analistas está potenciando, que se necesita que tengamos más como profesionales para poder hacer todo ese uso y toda esa impronta que hoy nos impone la IA? Bueno, yo definiría, en lo que he visto dentro del equipo, defino las habilidades en dos partes, las habilidades soft y las habilidades técnicas, que fue algo como lo que dijo Benji ahora. Entre las habilidades técnicas tenemos sí o sí que entender cómo funciona la inteligencia artificial. No quiere decir que seamos prompt engineers especializados, data science especializados, pero necesitamos sí saber cómo funciona un modelo de lenguaje, de dónde provienen los datos, cómo se alimentan de datos, cómo hacer un buen prompt para pedirle, un system prompt para pedirle a la inteligencia artificial que me dé el resultado que yo quiero, el resultado que espero que salga dentro de la gente o del chat que esté ocupando. Y esa base es importante para poder, esa habilidad técnica base es importante. Y las otras habilidades que son más soft son estas habilidades de entendimiento, de pensamiento crítico, de empatía, algo dijo la Sofi temprano en la Keynote. Cuando hablamos de empatía con los usuarios, porque finalmente nosotros creamos un producto, los usuarios ocupan este producto, pero la inteligencia artificial no es capaz de identificar la frustración del usuario si algo no le sale bien, si no saben ocuparla. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que tener esas habilidades para apoyarlos. Yo creo que las habilidades no son nuevas, sino que ya los equipos, los testers ya la tienen, sino que con la IA se amplifican o tienen mayor valor. Pongo, por ejemplo, nuestro trabajo. Como equipo estamos trabajando en determinados agentes para que nos colaboren en la tarea diaria, y es el tester, el equipo quien tiene esa capacidad de conocimiento del negocio, de conocimiento de la organización, del conocimiento con el usuario, para poder diseñar esos agentes y que sean beneficiosos para nuestro trabajo. Hay esa habilidad que ya tiene el tester de análisis, de la calidad de producto, del conocimiento de la organización,
Eso se amplía, pero no cambia. ¿Alguna otra opinión? Bueno, hay una pregunta ahí que siempre está sobre el tintero, ¿no? Ustedes decían ahorita, la responsabilidad sigue siendo la misma y capaz algunas cosas se delegan a cosas de IA, ¿no? Entonces la pregunta clave, clásica, que está más que respondida, pero la hago a ver su opinión, siempre de su experiencia, capaz y demás, es, ¿seguirá siendo necesario nuestro rol? O en algún momento, no digo el rol testing humano, sino que pueda ser en algún momento reemplazado o capaz no completamente, pero en gran parte por automatizaciones con IA. Bueno, vuelvo a la experiencia que nos ha tocado en nuestra organización. Nosotros, el equipo de testing de ANEP lleva adelante la incorporación de esta herramienta al proceso de testing no queda como algo por fuera, sino en el proceso de testing. Estamos hablando del equipo un equipo que tiene una cartera de aproximadamente 25 sistemas o proyectos, equipo que se encuentran de nosotros, muy orgulloso de ser parte de ellos. Nada, pero el equipo es quien trabaja con la herramienta, quien diseña los agentes que lo van a colaborar. La IA nos potencia, nos da la posibilidad de automatizar tareas y agilizar cosas que tenemos que hacer diariamente, pero el equipo de QA, el equipo de testing es quien crea esos agentes para que lo ayuden, es después quien verifica los resultados que esta herramienta nos da. Yo creo que es un complemento entre la herramienta y el equipo. Y en ese complemento está la fuerza de la herramienta, y más cuando se trata de organizaciones como la nuestra, que trabajamos con muchísimos sistemas, con muchísima documentación, y cuando manejamos documentación muy sensible o información muy sensible, y trabajamos para y por los estudiantes o jóvenes de nuestro... Ahí abriste una puerta interesante que capaz está la buena compartir basado en sus experiencias, que es cuáles son los usos que le estamos dando hoy a la IA, cuáles son esas tareas que realmente nos está facilitando, ¿no? Por ejemplo, nosotros comenzamos a trabajar primero en equipo. Fundamental trabajar en equipo y que cada integrante del equipo dé su forma de ver el negocio, de trabajar y colabore en la creación. Comenzamos con el diseño de agentes para pruebas funcionales y no funcionales. Dado la cantidad de proyectos, tenemos mucha tarea ahí, también para estrategias y planes de prueba. También en paralelo, a veces recibimos sistemas legados con poca información o con poca documentación, y la herramienta nos ha ayudado a recuperar esa información, o no sé si la palabra es recuperar, pero sí partir de la base de cierta documentación que, bueno, después sí el equipo la verifica con el usuario, con pruebas de humo, pruebas exploratorias, pero ese camino de arrancar de un papel en cero y diseñar toda esa documentación que no teníamos, con la base que nos da la IA, nos allana el camino de una forma muy buena. Buenísimo. No sé si alguno tiene otra experiencia que pueda comentar en qué utilizan. Yo más que experiencia tengo como una mirada más tajante de esto, ¿no? La IA no viene a reemplazarnos, ya lo comentamos, ya quedó claro en lo que comentó Pablo, pero es nuestro copiloto, es este acompañamiento que vamos a tener para acelerar nuestro proceso de trabajo. Ahora, yo creo que la pregunta no es si la IA viene a reemplazarme, la pregunta va a ser si un colega que sepa utilizar la IA para tener más éxito en el trabajo me va a reemplazar. Entonces el mensaje es, tenemos que evolucionar como tester
tenemos que subirnos a este carro de inteligencia artificial que ya partió hace rato y poder ocuparla, experimentar, equivocarse, tener aciertos. Todo eso es importante, todo eso va dentro del camino de aprendizaje. Entonces la recomendación es: estudien, practiquen, no sean expertos en todo, pero prueben, falla, error, y van a ver que van a sentir que las cosas van a ir evolucionando, ustedes van a ir evolucionando, y ya no van a ser testers que ejecutan casos o que diseñan casos de prueba, sino que van a ser estrategas de calidad, van a ser garantes de la calidad y van a ser este supervisor de la inteligencia artificial y ver que lo que está haciendo, ustedes lo validen y sepan que está bien. Ahí, en ese consejo que das, hay algo que al principio, cuando la IA, había mucho temor. Las organizaciones, en un momento como que muchas cerraron puertas, no use IA por miedo a lo que se pueda filtrar, por miedo a donde pueda ir nuestra información y demás. Ya eso cambió en poquitísimo tiempo. Oye, el que no se monta en el carro está atrás y se va a quedar y no sé qué más. Entonces no sé qué tan importante es, capaz la experiencia que ustedes han tenido, el rol que tenga la organización de poder impulsar, proveer, el tema de que los equipos puedan montarse realmente en la accesibilidad. No sé si todavía debe quedar empresas que no permitan que se use IA, puede haber, pero también está el caso en que si una persona está muy interesada o por su cuenta prueba y demás, qué tanto realmente luego puede impactar eso en los proyectos y demás, si es algo o muy personal o muy que realmente no se implanta como una cultura o como que de todos los puntos y demás. Me pasa que, pasando a mi rol comercial, he encontrado empresas todavía grandes, empresas en México. Estoy trabajando con una ahora que es una empresa gigante de transporte y no tienen nada de inteligencia artificial y todavía tienen ese miedo de qué es lo que puedo hacer, que mis datos, que cómo los resguardo, y yo creo que es válido que no todos adopten tan rápidamente esto, pero acá lo profundo es que la organización no puede ver la inteligencia artificial como algo para reducir costos. Tiene que verlo como una inversión de talento. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a que mi talento sea más productivo, sea más eficaz y tenga mejor calidad en mi ciclo de desarrollo de software. Y lo importante es que las empresas deben adoptar un enfoque cultural, primeramente, de adopción, para que desde todas las áreas de las empresas entiendan hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial, porque no vale de nada implementar algo de inteligencia artificial y que nadie en la organización sepa, porque no va a generar el valor y el impacto que necesita. Entonces, hay que empezar por la cultura, hay que empezar, como lo comenté antes, ensayo y error, o si no, contratar una empresa como la nuestra, y nosotros los llevamos a todo este modelo de adopción, los llevamos con ya los agentes hechos, los agentes especializados para su empresa, y los vamos enseñando cómo ocuparlo, cómo sacarle el mejor provecho, cómo tener el menor impacto, cambiando esa mentalidad de medir al tester y a la calidad por lo que ejecuta o por lo que hace, sino tener una mentalidad ya de cuál es el impacto que tengo con esta inteligencia artificial. ¿Qué tan rápido estoy en el time to market? Mis sprints ya no están durando 3 semanas, está durando semana y media, y estoy teniendo 0 errores en producción. Entonces esos son los KPI que vamos a tener que cambiar, la mentalidad que vamos a tener que cambiar desde los niveles más altos, porque hay todavía mucho dinosaurio en los C-level de la empresa que no quieren ningún cambio. Entonces eso es lo que hay que atacar primero para que toda la empresa pueda surgir. No sé ahí si Ángel puede, porque se me ocurre mencionar algún ejemplo de cómo en Xtracta hoy es como natural el tema de usar la IA. Todavía no quiere decir que el 100% lo utilice, pero sí como se adoptó de una manera bastante acompañada en los equipos y está bueno, se creó un equipo para esto y demás. No sé, Ángel, tú que formaste parte ahí, no sé, Sí. Pablo quería decir algo también. No, dale. un poco lo que, siguiendo lo de él, que el cambio es organizacional y cultural y hay 2 puntos para mí fundamentales en toda organización, que es dar el espacio, el lugar y el tiempo para que los equipos puedan experimentar y trabajar con la IA y después darle la confianza a los equipos del trabajo que van a hacer, que están haciendo, que es para beneficiar a la organización. Un poco eso. Sí, ahí en Abstracta, para comentarles, tuvimos una experiencia bien interesante este año, donde el foco al principio se puso mucho en la cultura, en cómo la inteligencia artificial se estaba adoptando y cómo cada uno y cada una lo estaba llevando a sus tareas diarias.
Y en base a eso se armó un equipo interdisciplinario, que un poco ya lo comentaron en la keynote, que se llamó EA Enablement Team, y yo formé parte de ese equipo, donde un poco teníamos así encuentros semanales, íbamos comentando cuáles eran las liberaciones que se hacían en la plataforma Tero, que ya vieron un poco también, y el feedback que nos fue llegando con esos encuentros fue que era súper importante atacar también esa pata, no solamente proponer una plataforma y dejarla ahí y ver si lo usan o no lo usan. A todos y a todas nos generó una revolución enorme esto de la inteligencia artificial, lo uso, no lo uso, cómo. Cuando veíamos que los demás la empezaban a usar, capaz que sentíamos que quedábamos un poquito atrás, porque todos hablan de agentes, todos hablan de prompts y yo no sé nada. Y un poco eso fuimos viendo y fuimos como atacando esas pequeñas cositas que fueron surgiendo y acompañando al equipo sobre todo, haciéndole sentir también que tenían un espacio seguro todas las semanas donde ir y sacarse todas las dudas, desde la más básica hasta la más compleja, y eso fue súper enriquecedor para toda la empresa en realidad, porque se sumaban personas hiper técnicas y personas que recién estaban empezando a usarlo. Entonces ahí se daba como una sinergia muy linda y de la que aprendimos un montón, entre ellas sobre esto que comentaba Luis, de lo importante que es no solo proponer la plataforma, sino también acompañarla de un cambio cultural y que tenga el foco en cómo las personas lo van a usar también. Buenísimo, gracias Ángel. Un punto importante ahí, ya saliendo un poquito de la empresa y entrar un poquito al mercado, ¿no? Yo estuve haciendo algún estudio ahí y dije, déjame ver cuántas ofertas encuentro que tengan IA, ¿no? Y vi muchas como que al tester, parte de lo que le piden, que a veces piden muchísimas cosas, está como que también tenga conocimientos en IA, algunas que era como probar aplicaciones que tengan IA, y estuve buscando ahí con la IA también, que ya tiene Meta y demás, estuve buscando que me hicieran un estudio de las ofertas que encontraba en los principales sitios, ¿no? de trabajo, y me dio algunos datos. Ahí, por ejemplo, me dice que una consultoría americana, McKinsey, había encontrado que el 78% de las empresas a nivel mundial utilizaban IA. En la keynote decían un 82% según otro estudio, es decir, que es un porcentaje bastante alto. Y también me habló ahí en lo que estuve buscando de que según un estudio la demanda del mercado en Uruguay había crecido un 154% en cuanto a solicitudes de trabajo con temas de IA. Lo que sí encontré que la mayoría de los puestos, había mucho de docencia, AI consultants, IA engineer, machine learning engineer. No sé cómo ustedes lo sienten en el área nuestra, un poco más testing, análisis, cosas, que está ese auge, ¿no? de solicitudes de fuentes de trabajo que tengan IA o probar cosas que tengan IA. ¿Y el comercial? Sí. Generalmente he visto, igual en mi rol operativo, tengo que buscar personas para trabajar dentro del equipo y he visto que hay mucha, claro, siempre me meto en otra empresa, veo que solicitan, cuáles son los skills que están pidiendo con ciertos roles y he visto lo que tú dices. No sé, el tester tiene que saber algo de inteligencia artificial, pero además de eso he visto roles nuevos, que no sé, podría nombrar 3 como el testing de IA. Entonces, este testing de IA no prueba solo el aplicativo, sino que prueba la inteligencia artificial dentro del aplicativo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que necesita? Que tiene que ver que sea justa, que sea precisa, que no tenga sesgos éticos, que sea segura. Por ejemplo, un chatbot que no nos dé respuestas racistas, un recomendador de producto que no nos recomiende productos ilegales, por ejemplo. Hay otro que vi también que era como el analista de calidad de los modelos de lenguaje. Entonces, lo que hace es probar el comportamiento del modelo de lenguaje, cómo está entrenado y todo lo referente al modelo en sí. Y está el analista de calidad de los datos. Entonces, él prueba el linaje de los datos, si son buenos datos para lo que yo necesito, prueba cómo está encargado, cuál es la estrategia que se usó para generar toda esta información de data. Pero más que eso, en cuanto a oportunidades laborales, a mí me gustaría enfocar el tema en el crecimiento que tienen los testers, porque además de las oportunidades laborales que pueden surgir con el tema del IA, los testers tienen mucho potencial para crecer con temas de IA. Y es algo muy simple, no hay que ser, sí, hay quienes van y sacan un documento y dicen yo hice un posgrado en inteligencia artificial, pero más que eso, ahorita podemos hacer estudios cortos, podemos entender los fundamentos de la inteligencia artificial, Microsoft, Google,
Oracle, todos tienen muchos cursos gratis que nos dan como para entender las bases fundamentales de esto, y esto nos va a catapultar muy rápidamente, vamos a evolucionar muy rápidamente y vamos a ser más importantes dentro de la empresa, porque nos vamos a centrar, lo que dijo Pablo, en el conocimiento que tenemos del negocio, en el conocimiento táctico que tenemos de la estrategia de cómo se mueve el negocio y de cómo voy a validar todo lo que la inteligencia artificial me está otorgando. En ese sentido, y complementando lo de Luis, hay dos crecimientos, o sea, hay dos áreas o niveles de crecimiento. Una es la operativa, ¿cierto?, en la cual la inteligencia artificial nos permite, bueno, depurar datos, ¿cierto?, mejorar la descripción de un caso de prueba, validar la integridad, ¿cierto?, dentro de una historia de usuario, ¿cierto? Perdón. Y la otra es ya más orientado a lo que es táctico. Entonces ya el analista de QA o el QA engineer va a tener un poco más de incidencia en cómo voy a evaluar la cobertura de mi caso de prueba, ¿cierto? Y cuáles son los casos de prueba o los features que por riesgo tengo que evaluar primero, ¿ya? Y obviamente con la cobertura. Entonces va como una parte como lo que dice Luis y otra de cómo lo enfrento yo dentro del proyecto. Buenísimo. Bueno, en resumen ahí también el mercado como que sí nos está redefiniendo un poco el rol, incluyendo cosas que deberíamos, ya nos vienen a exigir, que deberíamos saber como tester y cómo impactar también en los sistemas nuevos que la mayoría van a empezar a usar ya, entonces cómo probarlo. Entonces, con todo esto que hemos hablado, para dar un poquito de paso también a las preguntas y demás, se me impone la pregunta un poquito con el tema, ¿no? ¿Cómo podemos redefinir nuestra identidad, ya sea como tester o como analista, en un entorno donde cada vez la IA viene jugando un rol re importante y, como ven, cambiando en todos los aspectos las formas en que hoy desarrollamos software? Entonces, ¿cómo defendemos o cambiamos o cómo redefinimos esa identidad como tester dentro de los equipos? No se escucha. ¿Se escucha? No. Bueno, se te escucha, pero Hola, no hola. por el micrófono. ¿Tengo que hacer algo? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Comentarles un poco más de esta experiencia que tuvimos este año en Abstracta con el equipo de adopción de inteligencia artificial. Estuvo muy atravesado este tema de la identidad profesional, ¿no? Muchos testers que tenían como objetivo que su identidad profesional se basaba en ejecutar o crear casos de prueba, ¿no? Entonces, cuando veníamos a proponerles el uso de esta herramienta, que hacía un poco esas otras tareas y ellos podían dedicarse a otro tipo de tareas, movilizaba pila eso, ¿no? Porque viene como a tocar directamente nuestra identidad profesional, que tanto tiempo hemos definido como el tester hace casos de prueba y ejecuta casos de prueba, ¿no? Entonces, ahí está bien interesante ver cómo operan todos esos movimientos identitarios, ¿no? Y en todo lo que nos hace atravesar la inteligencia artificial en ese sentido. Y un poco ahí, una estrategia como que encontramos fue un poco mover esto de las tareas. Un poco antes hablaba de las responsabilidades y de las tareas, ¿no? Y cómo queda la identidad en el medio de todo eso. Porque cuando tenemos nuestra identidad profesional muy anclada a qué tareas realizamos, vemos la inteligencia artificial como una amenaza, porque viene y empieza a hacer esta tarea que yo la hacía, y ahora yo qué hago. Entonces hay un poco, mi propuesta en cuanto a esto, para que se sientan un poco mejor capaz, es mover un poco esa identidad de las tareas a la responsabilidad. Cuando nuestra identidad profesional es un poquito más anclada en cuáles son nuestras responsabilidades como testers y como aseguradores de calidad, que básicamente es esa, ¿no? Entregar información sobre el sistema y velar por la calidad del producto. Si tenemos nuestra identidad un poquito más dirigida ahí, las tareas las vamos a poder apoyar un poquito más en lo que es la inteligencia artificial, los agentes, y encontramos como cierta calma y cierta armonía un poco ahí. Así que eso fue un poco lo que vimos en nuestra experiencia. No sé, ahí. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, voy a ser fastidioso con el tema. Nuestra identidad sí o sí va a cambiar, porque ya la inteligencia artificial va a poder diseñarme esos 200 casos de prueba que necesito, ya la inteligencia artificial va a poder validar si la API responde en 200 milisegundos, y va a poder validar todo este tipo de tareas que nosotros tenemos ya definidas como identidad, y nosotros, vuelvo, vamos a ser estrategas de la calidad.
vamos a hacer la estrategia de calidad, vamos a ser validadores de la calidad, vamos a definir cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a generar mejor impacto dentro de nuestras organizaciones y mejor impacto con nuestros clientes. Me gustó. Es como que el rol del tester solo pruebo y ejecuto y diseño casos cada vez va a ser menos necesario, porque esas acciones son las que más fácil va a poder hacer la IA, y vamos a descansar entonces en eso y pensar un poco más en cosas que hoy capaz el diseñar y probar no nos está permitiendo, y poder llegar más allá y usar la herramienta para poder como apuntar a eso y encontrar nuevas formas incluso de probar. Va a estar buenísimo. Hay que abrirse a eso y no pensar que de momento no viene, porque es algo que cada vez vieron que surge un nuevo modelo, una nueva funcionalidad que deja como por descarte todo lo que ya veníamos pensando que era súper como provechoso o cambiante, y algo en un corto tiempo, cada vez más corto, logra cambiar eso y todo va para hacer más ágiles, más eficientes nuestras tareas. Así que hay que, sin duda, montarse en el carro, que se usa mucho esa expresión. No sé si alguno tenía otra sobre esto. Si no, yo los invito, para cerrar esta etapa y pasar a las preguntas, a que capaz cada uno pueda como despedir esta etapa con alguna frase, alguna, no sé si consejo, si opinión, si algo que estuviera bueno mencionar y no mencionamos, algo que quieran remarcar cada uno, y así pasamos a las preguntas, ¿les parece? ¿Quién arranca ahí? ¿Quién arranca? Inge, te tocó ahí. Va. Bueno, yo creo que como consejo principal es, si no hemos hecho nada, hay que hacerlo. La adopción no es una opción para el tester. Tenemos que adoptar la inteligencia artificial, tenemos que ocuparla, tenemos que trabajar en ella, y si aún no he hecho nada para hacerlo, hoy es el momento de empezar a hacerlo. Yo creo que como ese es el mensaje principal y lo que ya les comenté. Prueben, equivóquense, tengan errores, tengan aciertos. Es importante dentro del progreso personal de toda esta adopción de inteligencia artificial. Bueno, ahí yo tengo como dos pensamientos, voy por los dos lados, un poco por el lado de adopción y otro poco por el lado de hetero, que hoy estoy un poco acá representando eso también. Por el lado de adopción, me gustaría que quienes estén acá o lo estén mirando por streaming o lo miran luego, se pregunten qué les pasa cuando piensan en la inteligencia artificial aplicada a su trabajo. ¿Qué les genera eso? Si les genera algo positivo relacionado, o sea, a la motivación, a las ganas de encarar, vayan por ahí, encaren ese sentimiento, que es por ahí el futuro. Y si les genera algo negativo, por ejemplo, miedo, ansiedad, no sé qué va a pasar con mi trabajo, pararse un poquito ahí a ver qué es lo que hay también atrás de eso, ¿no? Porque a veces pensamos que lo que nos da miedo es la inteligencia artificial o la tecnología, y en realidad capaz que un poquito lo que nos da miedo es dejar de ser lo que pensamos que somos. Esto relacionado a lo de las tareas, ¿no? Eso por un lado, y después por otro lado, un accionable bien directo y que pueden hacer hoy acá en esta conferencia es, si vieron y no entendieron, o si no vieron qué son los casos de prueba que hablamos de los agentes de inteligencia artificial en la plataforma de Hetero que mostramos, hay una pestaña de testear esos agentes, ¿sí? Está bien relacionado a la calidad y está bien relacionado a la inteligencia artificial. Si les quedó eso resonando, no lo entendieron muy bien o quieren profundizar, los vamos a esperar por el stand allí de Hetero. Si quieren revisar, es un buen momento para empezar hoy también. Ahí salió un poco la Angie psicóloga que se recibió este año, así que... Bueno, por mi lado, lo que creo yo que hay que llevarse es, como dice Luis, hay que subirse. La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, porque siempre va a existir en algún minuto que vamos a tener que revisar el trabajo de la IA. Eso, y tampoco la IA nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Ándate por este camino o por este otro camino. Lo probé. Pero sí te da alternativas y te amplía, ¿cierto?, el espectro de alternativas por donde elegir. Entonces, véanlo más como un compañero, como un copiloto, ¿cierto? Más que como un reemplazo. Eso. Bien, yo voy por dos lugares. Primero por la herramienta y junto con la herramienta los equipos. La IA llegó para quedarse y para seguir avanzando. Es una herramienta muy potente. Mi consejo es que no dejen de aprender, de
de preguntar, de investigar, pero sobre todo de no dejen de trabajar en equipo. Yo creo que la gobernabilidad todavía, o la gobernanza, mejor dicho, es de los equipos de trabajo. Bueno, les damos la palabra antes del aplauso, la despedida. La palabra a algunos si tienen alguna pregunta. Tenemos unos minutitos. Algo le quedó resonando. Ahí va. Gracias. Gracias por la charla. Les quería hacer una consulta con el tema de la IA, obviamente. ¿Es acaso tienen algún referente de quién tomar información? Porque la verdad que hoy en día la información que existe con respecto a lo adelante de la IA es abrumadora. Si puedes resumir acá, por si no se escucha. Ah, ya, ok. Existe mucha información con respecto a la IA que es abrumadora. Ay, sí, ya, perdón. Y de repente, lo que a mí me pasa, al menos, es que me abrumo a veces porque la información es demasiada y no sé cuál de todas esas alternativas que día a día me van a servir para hacer mejor mi trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿tienen algún referente a quién siguen o de quién se alimentan para saber en el fondo cuál es el camino a seguir? Mira, mi consejo es que sigas Abstracta. Es uno de mis referentes, sí. Sí, uno de mis referentes. Sigue al Fede, sigue al Mati, sigue a la Vera, sigue al Sofi. Todos dentro de Abstracta están súper alineados con el tema de la inteligencia artificial. Pruébatero, ya está gratis, úsalo, aprovecha los agentes que dejamos disponibles. Pero sigue esas personas que estás viendo que están haciendo las cosas bien. Porque puede haber mucha gente pregonando inteligencia artificial y capaz no es lo que yo necesito. Si yo estoy en el testing y tengo una empresa como Abstracta que está haciendo las cosas bien, que tiene este tipo de eventos para dar toda esta información, es a ellos a quien tengo que seguir y con ellos alinearme para seguir adelante y mostrarle a mi organización qué puedo hacer con los productos de Abstracta y cómo nos pueden ayudar. Ahí complementando también, obviamente voy por la misma línea que Luis, también hay un stand de Academy que están liberando un curso buenísimo de inteligencia artificial también y adopción. Y esto como para reforzar también, no es como solamente seguir Abstracta por seguir Abstracta, sino que hay un laburo tremendo de muchos años de estudio y nosotros vimos de primera mano las primeras jornadas de capacitación y cómo había una pasión muy grande por investigar y por encontrar dónde utilizarlo de forma segura y de forma productiva. Entonces, con todo ese backup es que se ha ido generando todo este material y pueden ir a consultarlo también ahí en el stand de Academy, que tienen pila de cursos las chiquilinas ahí para ofrecer también. Yo extiendo también a la agenda del evento, porque es como el filtro de Abstracta, es un evento que la mayoría de las charlas son de IA, porque es lo que estamos viendo, es la innovación, y decir, de mucha gente se presentaron, estos son los que me interesa a que mi comunidad acceda y tenga como referente. Entonces, de la agenda hoy, según los temas que te puedan interesar, ahí puedes tener muchísimos referentes. ¿Alguna otra, no sé si alguien más, o alguna otra pregunta del público? Ahí, te alcanzo el micrófono para que te escuchen todos. Gracias. Nada, encantada del espacio y por supuesto yo sigo Abstracta, sin duda. Si no fuera. No lo pongo en duda. Yo tengo una preocupación, teniendo en cuenta la experiencia que ustedes tienen tanto en conocimiento de la IA como software, además de la adopción que han hecho. Mi preocupación va en cuanto al nuevo paradigma de IA que se nos plantea hoy de la AI, la General AI. Mi preocupación, y bueno, Angie, que ya escuché que se recibió como psicóloga, mejor todavía, este tema de poder crear prácticas de QA que permitan evaluar un software que está tratando de ofrecer una experiencia de usuario más humana. Me baso en muchos, quizás han visto, no sé si vienen usándola ya hace bastante tiempo o recién, cómo se han evolucionado las respuestas y la forma de comunicarse que existe hoy en el intercambio con la IA. Antes eran respuestas un poco más directas, más informativas, más datos. Hoy los modelos se dotan de un intercambio un poco más emocional. Exacto. ¿Cómo se prevé? Me preocupa cómo podemos evaluar la calidad de un software que está tratando de ser más humano. Gracias. Esas preguntas-respuestas. ¿Alguien se anima? ¿Dijeron Ángel? Me la tiraron a mí. Bueno, yo te puedo responder un poco desde toda esta experiencia con Tero también.
Al principio nos pasaba mucho en esto que vos traes de cómo se humanizan las conversaciones con los chats y con los LLM. Nos traían mucho desde el equipo esto de, me contesta más cortante que ChatGPT, ¿no? Porque ChatGPT ya estaba en ese nivel de ser súper, hiper complaciente y decirte a todo que sí y tenerte ahí hipnotizado para devolverte más. Y un poco nuestra propuesta desde ese lado fue, bueno, esto vos lo podés setear así si querés, decirle que te ame, que te adore y que te diga todo que sí. Pero un poco la idea de estos agentes y de poder setear el System Prompt es de controlar un poco más eso, ¿no? No tenemos control sobre eso en cualquier otro producto de inteligencia artificial que esté en el mercado. Nos va a devolver lo que le hayan dicho más o menos en el prompt general que tiene que devolver. Acá esto está bien crudo y fue como un desafío interesante también llevar esa conciencia a los equipos y a las personas y que sepan que ellos tenían el control sobre eso. Y sobre el intercambio humanizado, es natural, creo yo. O sea, somos humanos y que pretendemos humanizar todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo que es importante es saber hasta dónde va el límite, ¿sí? Hasta dónde voy yo como humano y hasta dónde va lo que me puede ofrecer la inteligencia artificial. Y ese límite lo va a encontrar cada uno y cada una siempre experimentando y usando a los agentes. Bueno, ahora sí le pido el aplauso para nuestros panelistas.